Ah, entonces la próxima práctica y la subsiguiente examen. Ok. ¿O quieren dar el próximo viernes examen? No tengo nada programado, a mí me conviene. Por ahí Le damos examen el próximo viernes. No. Por mí no hay problema. Pero solo sería hasta este tema de acá, ¿no? Lógico, compañero. ¿Tienen algo más acá? Démoslo. Yo solo tengo psicopato el martes. Ahí estoy libre. Son 9 grupos, van a ser 9 exámenes. Así que nada les sirve que pregunten a sus compañeros. Ven, sigamos primero. Más Me voy facilito van a hacer las tomar preguntas. el tiempo de hacer los exámenes. Tiempo que no tengo, pero lo voy a hacer. Primer grupo más fácil, doctor. Lo vamos el próximo viernes más fácil. Este también es fácil. Son cosas, ya le dije que hablamos acá. Todo lo que yo digo entra en eso. Ya después de ese examen vamos a dar una clase de inmovilizaciones y hacer otra clase práctica, ¿ya? Ok. De inmovilización. Vamos a coordinar eso un día, ¿listo? Eso sí lo vamos a hacer un sábado, ¿bueno? ¿En la mañana, doctor, o en la tarde? En la mañana. ¿Ya? Un sábado en la mañana. Porque es enyesarse, ¿ya? Ok. ¿Nadie más al llegar? ¿Dónde están? ¿Dieron examen de ayer de cirugía? Sí. ¿Son rotatorio igual? ¿Qué tal? Más fácil que el primero. Eso sí, el primero estaba muy jodido. Viernes, grupo 1, ¿no? Sí. Nombre, por favor. Toroya, Janina. Yanina. Nombre. Said Ochoa. Nombre. Sadai. Sadai. Son muchas diapositivas, ¿no? Sí, que avanzamos dos temas. Los tenés todos, en uno se me borra. Se borró todo. Ajá. Se lo que Estoy veo. tratando de pasarle para que salga en orden. 5 por Sí, y si 5. mejor hacemos un grupo de, Pase. de los viernes con el Mejor, grupo así. escucha bigotísimo. Ajá. Pase, pase. Ah, Sí. ¿Estás pendiente de las clases? De la tarde. Avísame ya si hay algo. Ya. No, otro de. No me vamos a estar para pasar las manos. Pero no, calma. Avisen nomás que vayan entrando. Pasen nomás sin tocar puertas, ¿ya? Para que nada más interrumpa. Bien. La anterior clase vimos todo lo que son las fracturas, ¿no es cierto? Que húmero proximal, húmero diaphragmático y húmero distal, pero en la parte de los adultos. No está de más que conozcamos un poquito de las fracturas supracondiliares, que son fracturas pediátricas, fracturas en los niños, ¿ya? Que es una fractura muy frecuente, corresponde a una solución de continuidad en la metáfisis distal del húmero, que es por encima de los cóndilos, que no compromete el cartílago de crecimiento, ¿ya? Por eso se llama supracondilia,
Respeta la fisis del húmero distal o el cartílago de crecimiento. Pueden ser dos tipos de mecanismos, mecanismo directo y mecanismo indirecto. Un mecanismo indirecto que es el más frecuente del 98 al 95% de los casos, ¿ya? Caída con el brazo extendido. Bueno, y un mecanismo directo que puede ser un 2 al 5% de los casos, es con el brazo flexo, ¿ya? La clínica: dolor, potencia funcional, deformidad, tumefaction, el signo de Kirminson, que es la equimosis en la cara anterior. Ese es el signo de Kirminson. Bueno, también tenemos impotencia funcional, el signo del pellizco o del Hooker, que es ese de ahí, es un pellizco hacia adentro, la piel se retrae hacia adentro y eso significa que estuvo a punto de exponerse a la fractura. Bien. Tenemos que evaluar siempre la presencia del triángulo de Nélaton. ¿Cómo se forma el triángulo de Nélaton? Los dos cóndilos y la punta del olecrano. Tienen que estar congruentes. Cóndilos, punta del olecrano. Congruente, triángulo de Nélaton. Bien, para valorar que esté todo congruente. Nunca dejar pasar los pulsos periféricos. Pulso radial, pulso cubital. Y también siempre valorar la parte neurológica. El nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. ¿Bien? Siempre. Entonces, siempre pedir dos proyecciones, frente y perfil de codo. Pero esto necesitamos que sea un buen frente, perfil estricto, un AP estricto y un perfil estricto. ¿Cómo se ve? ¿Para qué? ¿Para qué? Para tomar este ángulo, el ángulo de Baumann. ¿Cómo se calcula el ángulo de Baumann? El ángulo de Baumann es una línea que pasa por la diáfisis del húmero, 90 grados perpendicular, ya por debajo de la articulación, y la línea que pasa y corta el cartílago de crecimiento a nivel del capitellum. Una línea acá, otra línea acá y una línea aquí. Esa línea o ese ángulo tiene que medir entre 60 a 80 grados. Mayor a 80 grados significa que el cúbito es vago, se inclina hacia adentro. Y si es menor a 60 grados, el cúbito se desplaza hacia afuera, que es válido. ¿Listo? Entonces en ese promedio tiene que estar el ángulo de Baumann. En el AP, en el perfil, ya valoramos la línea de Silverstein. Las líneas de Silverstein, la que más importa en el perfil es la línea de la cortical anterior. Esta línea de la cortical anterior tiene que cortar el capitellum. Si nosotros vemos, seguimos esta línea, que es la cortical anterior, ve que corta esta parte del capitellum. Corta. Si vemos que esa línea, ponemos una regla, no corta, estamos ante la presencia de una fractura de húmero distal, una fractura supracondilia. Entonces, como lo vemos acá, fracturas supracondilia, la clasificación que utilizamos es la clasificación de Garland. La clasificación de Garland son 4 tipos. Tipo 1, que es una fractura completa no desplazada. La tipo 2 es una fractura completa desplazada, pero la cortical posterior está íntegra. Cortical anterior, cortical posterior. La tipo 3 es una fractura completa y que está desplazada, ambas corticales. Y la tipo 4 es una fractura que está completa, desplazada y además que está rotada. ¿Listo? Entonces tipo 1 es una fractura completa no desplazada. La tipo 2 es una fractura completa desplazada, pero la cortical posterior está íntegra. Bien, ¿qué tal? La tipo 3 es una fractura completa desplazada y el desplazamiento es antero-posterior. Y la tipo 4, fractura completa desplazada, antero-posterior y además está rotado. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento de la emergencia? Llega un niño con el codo totalmente deformado, lo primero que hay que hacer es inmovilizar. ¿Ya? Una férula de yeso en semi-extensión. Si tenemos una fractura Garland, 3, 4, que
son indicaciones quirúrgicas. Pero si tenemos una fractura Garland 1, el tratamiento es ortopédico o incruento. ¿Con qué? Con un yeso. El yeso tiene que estar a 90 grados. En una fractura Garland tipo 2, como la que tenemos acá, ¿ya? Ven que la línea del Silverstein no pasa la cortical del capitelum, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos la línea ahí, ¿corta el capitelum o no? No corta, ¿no? Entonces, estamos en una fractura supracondílea. Si nosotros realizamos, en este tipo de fractura, nosotros realizamos la férula, inmovilizamos, tomamos rayos X de control y vemos que la línea de Silverstein corta el capitelum, ¿ya? Entonces, podemos considerar un tratamiento incruento, lógicamente con controles periódicos por la consulta externa. Bueno, pero si vemos una fractura Garland tipo 3, tipo 4, ¿bien? Utilizamos el tratamiento cruento, ¿ya? Con reducciones percutáneas con clavijas Kirchner. Pueden ser cruzadas o pueden ser paralelas divergentes, ¿ok? Entonces, Garland tipo 1, tratamiento ortopédico y cruento. Garland tipo 2, valorar tratamiento ortopédico versus tratamiento quirúrgico. Garland tipo 3 y tipo 4, netamente quirúrgicas. ¿Listo? Pasemos a las fracturas de olecrano. Las fracturas del olecrano en el mecanismo principalmente son por traumas directos. Bien, esto se debe por el arrancamiento de una fractura tipo avulsivo por la fuerza de los tríceps. ¿Ya? Entonces tenemos la clasificación de Mayo que valora este tipo de fracturas. La clasificación de Mayo son de 3 tipos y tenemos las tipo A y las tipo B. Las tipo A son fracturas simples y las tipo B son fracturas comminutas. Entonces, Mayo tipo 1 es una fractura no desplazada simple, la A, y la B es una fractura no desplazada comminuta. La tipo 2, la tipo 2A es una fractura simple desplazada. La 2P es una fractura comminuta no desplazada. Perdón, desplazada no comminuta. Y ya la tipo 3A y B son fracturas. La A dijimos que son trazos simples, están desplazadas y además que está subluxado el codo. Ven que acá está cruento, pero acá está luxado. Y bueno, acá la tipo 3B, que ya son fracturas comminutas, ¿bien? Que están luxadas. Entonces, clasificación de Mayo para fracturas de olecrano. Fracturas de cúpula radial. Para hablar de este tipo de fracturas tenemos que saber las funciones de la cabeza del radio. La cabeza del radio tiene la función de extensión, flexión, pero principalmente es la pronosupinación en la flexión del codo. Bien, porque en extensión no es tanto la pronosupinación, es en flexión. Bien, entonces valoramos ese tipo de rotación. Buenas tardes. Porque si hay una fractura en la cabeza o la cúpula radial, ya vamos a tener bloqueo en la pronosupinación. Vamos a intentar y no nos va a dejar hacerlo por la pérdida de la congruencia articular de la cabeza. El mecanismo principalmente es indirecto, ya. Un trauma indirecto por aplastamiento va a provocar aplastamiento de la cabeza del radio sobre el cóndilo humeral. Entonces la clasificación que tenemos es la clasificación de Mason. La clasificación de Mason son 4 tipos. Tipo 1, 2, 3 y 4. La tipo 1 es una fractura no desplazada de la cabeza del radio. El tratamiento es netamente conservador. ¿Listo? La Mason tipo 2 son aquellas fracturas que están con 2 milímetros de desplazamiento y con 30% de la cúpula radial afectada. Si tiene menos de 2 milímetros y es menos del 30%, consideramos un tratamiento conservador. Pero si está mayores a esos parámetros, ya es un tratamiento quirúrgico. ¿Listo? La Mason tipo 3 ya son fracturas totalmente comminutas. El tratamiento es quirúrgico y puede ser ya sea con placas de mini fragmentos que se llaman
o cambiar por una prótesis de cabeza de radio. Y la Mason tipo 4 son las fracturas con minuta y además hay luxación. ¿Ok? Hablando de las patologías de fracturas diafisarias de radio y cúbito, este tipo de fracturas, todas tienen tratamiento quirúrgico, excepto fracturas incompletas. ¿Bien? Pero todas las fracturas diafisarias de radio y cúbito son quirúrgicas. Bueno, en los niños, ¿qué es lo que se hace? En los niños tenemos este ejemplo. Bien, va a llegar el niño con dolor, impotencia funcional y además va a estar acompañado de la deformidad. Entonces se le hacen los rayos X y nos encontramos con este tipo de fractura. Este tipo de fractura, vemos que es una fractura oblicua de ambos huesos. Bien, entonces, ¿qué es lo que optamos por colocarle este tipo de dispositivos? Estos tipos de dispositivos se llaman clavos TEN. ¿Ya? TEN, como 10 en inglés, son clavos endomedulares que son flexibles. ¿Ok? Se colocan de manera percutánea y estabilizamos la fractura. En adultos, usamos también, pueden ser las placas a nivel de la diáfisis. Bueno, pero el tratamiento es netamente quirúrgico. En caso de que sea una fractura de tratamiento ortopédico, es decir, tratamiento incruento, fracturas no desplazadas, incompletas, que solamente este tipo de fracturas a nivel de este hueso son de tratamiento ortopédico, utilizamos el yeso en esta posición en supino. Mientras la fractura diafisaria sea más proximal, el yeso es más en supino. Si la fractura es más distal, ya se hace más pro. Bien, más proximal, supino, más distal, pro. ¿Listo? En este tipo de fractura. ¿Por qué? Por las fuerzas tanto de los músculos flexores como los músculos extensores, que se insertan tanto en el epicóndilo como en la epitróclea. Bien. Entonces, tratamientos, ejemplos, tenemos los dispositivos fijadores externos, fracturas con minuta, fracturas expuestas. Podemos utilizar este tipo de fijadores a nivel de antebrazo, ¿no? Y como les mencionaba, las placas de osteosíntesis. ¿Bien? Es importante solicitar las dos, siempre pedir la regla de los dos, dijimos, ¿no? En las fracturas diafisarias de radio y cúbito, siempre que se vea la articulación de la muñeca y la articulación del codo. ¿Por qué? Porque hay fracturas que vienen asociadas a luxaciones, que tienen sus epones. La fractura, y esto no está en la diapositiva, así que anótenlo, las fracturas diafisarias de cúbito acompañadas de luxación de la cabeza del radio se llaman las luxofracturas de Monteggia. Y las fracturas diafisarias de radio acompañadas de la luxación de la articulación radiocubital distal se llaman las fracturas de o las luxofracturas de Galeazzi. Bien, entonces, fracturas diafisarias de cúbito acompañados de la luxación de la cúpula radial o de la cabeza radial, luxofractura de Monteggia. Las luxofracturas de Galeazzi son fracturas diafisarias de radio acompañadas de la luxación de la articulación radiocubital distal. ¿Listo? Entonces siempre valorar, ¿por qué? Porque podemos encontrar, si tenemos una fractura de cúbito, podemos encontrarnos con una luxación de la cabeza del radio. Entonces tenemos que reparar, ¿listo? Para que pueda hacer el paciente la pronosupinación y no se luxe la cabeza del radio. ¿Listo? Entonces el tratamiento postquirúrgico de este tipo de paciente se le hace solamente un vendaje, bueno, y solo por 14 días evitar las rotaciones del antebrazo y periodo inflamatorio. Posterior a eso ya se le permite al paciente ya comenzar con movimientos activos, flexoextensión, pronosupinación. A los 3 meses ya puede realizar sus actividades en la vida diaria, ir al trabajo, hacer ya levantamiento de alguna mochila o demás, pero ya a partir de los 6 meses ya recién los deportes. Entonces una cronología
Porque a partir de los 6 meses, a partir de las 20 semanas, ya las fracturas en este nivel consolidan. Después de 20 semanas. Entonces, para mayor seguridad, utilizamos a partir de los 6 meses. A partir de los 6 meses ya consideramos el retiro de las placas si es que vemos un buen proceso de consolidación. ¿Listo? Pero si al paciente no le molesta, pueden quedarse ahí por toda la vida. Bien, hablemos de las fracturas de muñeca o de radio distal. ¿Ya? Las fracturas de muñeca son las más comunes a todas las edades, niños y adultos. Bien, en jóvenes son fracturas causadas por alta energía, caídas de grandes alturas. En adultos o en ancianos ya caídas de poca altura o de baja altura. Más frecuentes en las mujeres, ¿por qué? Especialmente en aquellas mujeres que están empezando con la menopausia, por la descalcificación de los huesos. Bien, la clínica tenemos aumento de volumen, deformidad, impotencia funcional. Pueden estar con esta clínica que es la clínica de dorso de tenedor. Bien, siempre solicitar 2 predicciones frente o perfil. ¿Para qué? Para tomar estas medidas. Recuerden esto, 11, 22, 11. 11, 22, 11. 11 milímetros, que es la altura de la altura ya de la apófisis estiloidea del radio. 11 milímetros. 22, que es 22 grados el ángulo radial. Bien. Y 11 grados, que es el ángulo polar. ¿Listo? 11, 22, 11. ¿Por qué es importante esto? Porque tomando estos parámetros, nosotros valoramos nuestro tratamiento, ya sea quirúrgico o ya sea ortopédico, especialmente en aquellas fracturas que no son articulares. Tenemos los siguientes epónimos. Fracturas extraarticulares son las fracturas de Coles y las fracturas de Smith o Coles invertido. Extraarticulares. El resto ya son fracturas intraarticulares. Tenemos las fracturas tipo Barton, las fracturas de Schaufer, ¿ya? O del chofer, que son de la apófisis estiloidea del radio, las fracturas de la fosa del semilunar y las fracturas del deep punch, que es una fractura tipo hundimiento a nivel del radio. Y tenemos esta clasificación, que esta clasificación ya nos sirve para definir nuestro tratamiento, sea ortopédico o quirúrgico. ¿Ya? Clasificación de Friedman. ¿Ya? La clasificación de Friedman son 8 tipos. Parece complicada, pero es la sencilla cuando la entendemos de la siguiente manera. Los números pares, ¿ya? Es todo lo anterior, pero solo aumenta la fractura de la apófisis estiloidea del cúbito. Bien, entonces lo que hay que aprenderse es la 1, la 3, la 5 y la 7. La 1 son fracturas extraarticulares. Extraarticular, no compromete la articulación radiocubital ni radiocarpiana. Bien. La tipo 2 es lo anterior, acompañada de apófisis estiloidea del cúbito. La 3 son fracturas de radio distal con el trazo radiocarpiano, ya es intraarticular. La tipo 4 es lo anterior, acompañado de apófisis estiloidea del cúbito. La 5 es una fractura de trazo radiocubital. ¿Ven la diferencia? Aquí compromete la articulación radiocubital. Bien, entonces, radiocubital. La 6, lo anterior, con apófisis estiloidea del cúbito. La 7, trazo radiocubital radiocarpiano. Y la 8, lo anterior, con apófisis estiloidea del cúbito. ¿Listo? A partir de la 3 para adelante. Hola, doctor, ¿qué tal? Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Entonces, a partir de la fractura tipo 3 hacia adelante, ya consideramos que son tratamientos quirúrgicos. Gracias. Entonces, dijimos que en traumatología tenemos 2 tipos de conductas. La conducta incruenta y la conducta cruenta. El tratamiento ortopédico y el tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles fracturas son aquellas que podemos considerar con tratamiento quirúrgico? Un yeso braquiopalmático.
fracturas que no están desplazadas, ¿bien? Fracturas que están bien reducidas, o sea, cuando llega una fractura, se hacen las maniobras, ¿ya? Y se le coloca un yeso. Ya, aquí no es madrecita, aquí no es aquí. Pregunta en enfermería para que le curen la cabeza de estos traumas que los tienen, madrecita. Es negro cirugía, ¿ya? ¿Listo? Y ya, agarramos, reducimos la muñeca, tomamos rayos de control y vemos que quedó considerando los tres parámetros que dijimos, 11, 22, 11. Bien, medimos eso y consideramos un tratamiento ortopédico. ¿Cuáles pacientes son aquellas que se tienen que operar? Son aquellas que son fracturas muy inestables, que ahorita vamos a ver esos criterios, y son aquellas que están muy desplazadas, que pese a la reducción no se logra. Entonces tenemos estos criterios radiológicos de la APO. Bien, que es la combinación dorsal mayor al 50%. Ejemplo, este es el torso de la muñeca, aquí hay una combinación. Bien, entonces eso nos alerta de que pese a la reducción se nos puede desplazar, porque no hay un sostén. El otro criterio, lo mismo, pero en la cara va al mar. Lo mismo, se nos va a desplazar. Fracturas que tienen un desplazamiento mayor a 1 centímetro, el acortamiento del ángulo radial o la pérdida de la altura radial, recuerdan el 11 de la altura radial, que sea de 5 milímetros. ¿Listo? Fracturas que tengan trazo intraarticular, toda fractura que tenga trazo articular, intraarticular y que sea mayor a 2 milímetros, también es un criterio quirúrgico. Entonces, teniendo estos 8 de acá, son criterios quirúrgicos. ¿Ya? Si cumple uno de esos, es una fractura de muñeca que sí o sí que opera. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento que utilizamos? Pueden ser desde agujas Kirchner, haciendo la maniobra de Capanghi. La maniobra de Capanghi es una maniobra que se realiza con clavijas, que ahorita les voy a mostrar. Podemos utilizar placas volares, que se apoyan en la cara volar de la muñeca. Placas dorsales, que se colocan en la parte dorsal. O tutores externos. ¿Listo? Son todos los tratamientos. Este es un algoritmo que la AO, que es una organización internacional, nos da a conocer. Es prácticamente lo mismo que vimos con los criterios quirúrgicos de la AO, criterios radiológicos. Entonces tenemos clavijas percutáneas, que son las agujas Kirchner, realizando una maniobra que se llama la maniobra Capanghi. La maniobra Capanghi, ustedes ven, está totalmente desplazado hacia dorsal y está hundido. Está hundido el radio. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Con una clavija, metemos el foco de fractura, levantamos y fijamos. Entonces, al levantar la clavija, ya la fijamos en esa posición y luego ya fijamos con otra clavija para estabilizar. Mínimamente, tienen que ser 2 clavijas para estabilizar. Mínimamente. ¿Listo? Tenemos diferentes formas de colocar la clavija. Nunca he visto esta, nunca la he visto, pero el libro lo dice. Bien, las otras sí las he visto y sí se las ha revisado. Para este caso, ya veo que es una exageración, pero es porque la conozcamos más. También tenemos las fracturas tipo Schaufer, que es la de la apófisis estiloide. Colocamos solamente un tornillo canulado, ¿okay? Con la pantalla fluoroscópica percutánea, una incisión de 1 centímetro. Tutores externos, ya vemos que la fractura no nos queda bien o una fractura muy conminuta. Tutor externo, solo para ganar la vida. Tenemos las placas, que son las placas dorsal, placas volares, perdón, que se colocan en la cara palmar de la muñeca. Esa es la clase por ahí. Rapidito, sencillo, fácil. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Me quedó claro? ¿Me quedó claro?
El doctor hace rato dijo que excepto fractura incompleta. ¿Esa partecita a qué se refería? Fracturas diafisarias de radio y cúbito. En las fracturas diafisarias de radio y cúbito, ¿ya? Son todas quirúrgicas excepto aquellas fracturas que son incompletas, de trazo incompleto. ¿Bien? Hay fracturas que no están desplazadas, pero la fuerza muscular te la va a llegar a desplazar en algún momento. Entonces, preferentemente es operar. Y en los niños optamos por la opción de clavos endomedulares, que se llaman clavos TEN. Y en los adultos podemos colocar, depende de la fractura, si es una fractura conminuta, colocamos tutores externos, en caso de una fractura expuesta, tutor externo, y luego la placa de osteocintas. ¿Listo? Eso. Pues chicos, los que no se anotaron en la lista, por favor, me van a decir un nombre. ¿Usted? María José. ¿Nombre? Lavera, Mercado, María Reina. La de Mercado. Cerrate, Coquiliquí, María Fernanda. Cerrate. Bien. María Fernanda. ¿Qué más? Sara TV de Israel. Israel. Aquí. Bien. Reina. Perfecto. ¿Alguien más en la lista? ¿No? Listo. Gracias por su atención. Después de cuánto Ah. pasa el examen. Perdón, eso. Una clase más y examen. ¿Ya? Son 9 grupos, son 9 exámenes diferentes, así que no traten de copiar. ¿Ya? Gracias. ¿Por qué? Sí, lo voy a enviar el link. Hasta luego. Yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno. Sí, pero todo el mundo va atrás. Chao, hasta luego.